Las mañanas en Querétaro son pausadas, con una luz tenue que parece pelear contra las nubes para llegar al porche. Ahí me siento casi todos los días con una taza de café, que nunca está tan fuerte como quisiera, viendo cómo el vecindario despierta poco a poco. A mis 63 años, he encontrado consuelo en este ritmo tranquilo, antes de que el mundo me pida más. No siempre fue así. Cuando nació Emiliano, juré que nunca conocería la inestabilidad que marcó mi infancia. Mis padres hicieron lo que pudieron, pero siempre había más cuentas que dinero en la mesa. Crecí aprendiendo que la decepción llegaba disfrazada de un no en la cocina. Me prometí que él nunca escucharía esa palabra como yo la oí. Trabajé turnos dobles, renuncié a vacaciones y me dije no a mí misma en su lugar. Cada decisión giraba en torno a Emiliano. Pagué sus frenos cuando el seguro apenas cubría una fracción. Junté centavo a centavo para sus campamentos de robótica en el verano. Más tarde, saqué un préstamo contra mi fondo de retiro para que pudiera terminar sus certificaciones sin deudas pesándole. Cuando se casó con Valeria, cubrí las flores, la mitad del banquete, y le di un cheque que aseguró la compra de su casita en la colonia Jardines de la Hacienda. Era lo que una madre hacía, me decía, pero no admitía lo fácil que fue seguir dando sin preguntar si el respeto venía de vuelta. Eran cheques en blanco firmados con silencio, y yo cobraba ese silencio cada vez. Me repetía que el amor justificaba el balance, hasta que las pequeñas grietas entre nosotros comenzaron a hacerse más grandes. Cuando nació Joaquín, pensé que el aire entre nosotros se suavizaría. Un bebé suele hacer eso, crea razones nuevas para reunirse, excusas para sentarse codo con codo sin necesidad de palabras. Pero en lugar de eso, el aire se volvió denso. Valeria empezó a enviarme mensajes que parecían más órdenes que invitaciones. Todavía no estamos listos para visitas. Hay demasiados gérmenes ahora. Por fin tiene un horario. Por favor, no lo interrumpan. Cada mensaje terminaba con un gracias cortés, como si la amabilidad pudiera disfrazar el candado que ponían en la puerta. Emiliano seguía siendo amable, su voz firme cuando hablábamos por teléfono, pero podía escuchar las pausas escondidas entre sus palabras. Solo está nerviosa, decía. Dale tiempo. Intentaba sonar convincente, pero sabía que estaba equilibrando lealtades en ambos lados. Con miedo de inclinarse demasiado hacia alguno, las pequeñas exclusiones dolían más que los mensajes. Una foto en redes de Joaquín con un trajecito de calabaza, los dos padres sonriendo, pero sin mencionar que yo había comprado el gorrito que llevaba puesto. Una cena familiar planeada, luego cancelada con la excusa de una noche difícil, solo para descubrir después que habían salido a comer con la mamá de Valeria. Intenté recordarme que Valeria era nueva en la maternidad. La inseguridad puede hacer que la gente se aferre demasiado. Convencida de que cualquier influencia externa expondrá su falta de experiencia, sabía que ella leía esos foros de crianza, llenos de advertencias sobre suegras entrometidas, y sospechaba que ya me había asignado ese papel sin darme oportunidad de demostrar lo contrario. Aún así, cada pequeño dolor se acumulaba, y el silencio pesaba más que cualquier palabra. Seguía esperando la invitación que cerrara la brecha, pero las semanas se alargaron hasta que, finalmente, La invitación llegó un martes por la noche, en un mensaje corto de Emiliano. Pueden venir la próxima semana si quieren ver a Joaquín. Así, sin más, sin calidez ni signos de exclamación, pero mi corazón dio un brinco. Marqué la fecha en el calendario y empecé a prepararme como si fuera una festividad. En la tienda de bebés, me detuve frente a las cobijas suaves, probándolas contra mi mejilla para encontrar la más delicada. Elegí un móvil pequeño con estrellas de madera, simple pero firme, algo que pudiera colgar sobre la cuna sin abrumarlo. Envolví los regalos con cuidado, los puse en una bolsa colorida y la dejé junto a la puerta para no olvidarla. La mañana de la visita, me levanté antes del sol. Mi café quedó intacto. Planché la blusa azul clara que usé en la graduación de Emiliano. La tela suavizada por los años, pero aún presentable,
Cuando llegué a su entrada, mi pulso sonaba más fuerte que el motor del coche. Valeria abrió la puerta. Su rostro estaba inexpresivo, su tono plano, como si fuera una repartidora. Entré, aferrando la bolsa de regalos, buscando con la mirada hasta que vi la cuna cerca de la ventana. Joaquín estaba inquieto, sus bracitos moviéndose. Me acerqué, sonriendo, con los brazos abiertos pero sin extenderlos demasiado. Ahí está mi pequeño, susurré. Mi pecho se sentía ligero, como si fuera a llorar. Valeria lo tomó antes de que pudiera acercarme más. Dio un paso atrás, luego otro. Sus ojos se entrecerraron. «No toques a mi bebé», dijo, su voz cortante, atravesando la habitación. «Me das asco». Las palabras quedaron suspendidas, irreales. Mis brazos se congelaron. Emiliano estaba en el arco de la cocina, con los labios entreabiertos pero en silencio. Ni una palabra de defensa, ni una mirada de apoyo. Bajé las manos lentamente, forzando una sonrisa débil para que nadie viera lo profundo que fue el corte. Coloqué la bolsa con cuidado en la mesa de centro. Asentí una vez y salí. El aire fresco afuera me golpeó como un segundo impacto. Y manejé a casa con sus palabras resonando en mis oídos. No manejé directo a casa. Seguí el río hacia el norte, dejando que las curvas del río Lerma me alejaran del vecindario hacia un tramo más tranquilo de la ciudad. El camino subía hacia el Cerro de las Campanas, y casi sin pensar, giré hacia arriba, en la cima, estacioné y me quedé en silencio, mirando Querétaro mientras las nubes se rompían en pedazos de luz pálida. Sus palabras seguían resonando, afiladas y deliberadas. «Me das asco», las repetí en mi mente, intentando quitarles el veneno con la repetición, pero cada vez caían más pesadas. No era solo un insulto, era un veredicto, y el silencio de Emiliano lo había sellado. Pensé en las décadas pasadas, los turnos extras, los cheques escritos sin dudar, los sacrificios para que él pudiera cruzar puertas que a mí me habían cerrado. Durante años me dije que valía la pena, que el amor se medía por lo que dabas, pero sentada ahí, viendo la ciudad, entendí lo que me había faltado dar sin recibir respeto a cambio. Es solo otra forma de ser usada. No fue rabia lo que se asentó en mí, fue algo más firme, más frío, más seguro. No podía controlar la voz de Valeria ni el silencio de Emiliano, pero sí podía controlar lo que hacía con la vida que había construido. Mi casa, mis ahorros, las horas de trabajo que habían moldeado cada rincón de mi existencia, no tenían que fluir hacia manos que me veían como nada. Saqué mi celular y abrí un correo en blanco. El asunto fue breve. Necesito actualizar mi testamento. Lo dirigí a Esteban Morales, el abogado en quien había confiado por años. Escribí una sola oración: «Llámame cuando puedas». Presioné enviar. Guardé el teléfono en mi bolsa y encendí el coche. El zumbido del motor era tranquilo, constante, y por primera vez en días. También lo era mi respiración. Antes de que Esteban respondiera, me encontré revisando los años que me llevaron hasta aquí. No fue difícil. Los recuerdos nunca han estado lejos. Pasé la mayor parte de mi vida adulta en la misma oficina del edificio de administración escolar, con filas de archiveros y libros de cuentas apilados contra paredes beige. Como contadora de las escuelas públicas, mis días se medían en columnas de números, en la satisfacción de equilibrar presupuestos que nunca parecían suficientes. Aprendí temprano a estirar cada peso. Almuerzos caseros por años, café preparado en casa en lugar de paradas en cafeterías, zapatos reparados en lugar de reemplazados. Cada pequeño acto de ahorro significaba más para el fondo universitario de Emiliano. Para cuando terminó la preparatoria, había suficiente para enviarlo a la Universidad Autónoma de Querétaro, sin deudas persiguiéndolo. Hubo costos personales, claro. Nunca viajé más allá de San Miguel de Allende por más de un fin de semana. Las invitaciones a citas llegaron y se fueron después de que su padre se marchó, pero las rechacé todas. La idea de dividir mi atención
o recursos, se sentía como traicionar la promesa que hice cuando Emiliano era pequeño y me miraba como si fuera su mundo entero. Me dije que tendría tiempo después para compañía, para descanso, para caprichos. Ese después nunca llegó. Cuando Emiliano y Valeria quisieron comprar su primera casa, volví a tocar mis ahorros. Escribí un cheque lo bastante grande para asegurar el enganche, diciéndome que era mi regalo para el comienzo de su matrimonio. Imaginé días festivos en esa casa, cumpleaños bajo su tejado, el calor de la familia extendiéndose a la siguiente generación. Valeria nunca entendió el libro mayor por el que vivía. Su propia madre le susurraba advertencias desde el principio, moldeándola para creer que las suegras significaban intromisión. Veía la incomodidad en sus ojos cada vez que ofrecía ayuda, lo que yo veía como generosidad. Ella lo interpretaba como juicio. Ese miedo se endureció en reglas, en distancia, hasta que estalló en rechazo. Pensé en esos años de sacrificio silencioso mientras esperaba la llamada de Esteban, dándome cuenta de cuánto peso aún cargaba el pasado en mis hombros, y cuando el teléfono finalmente sonó, supe que estaba lista para cambiarlo. La oficina de Esteban estaba en un edificio estrecho de ladrillo en el centro. El tipo de lugar que pasas sin notar a menos que lo estés buscando. Adentro, el aire olía ligeramente a papel y cera. El zumbido suave de la fotocopiadora llenando el espacio entre sus palabras mientras nos sentábamos frente a su escritorio de roble. Me conocía desde hace años, manejando asuntos pequeños como impuestos de propiedad y actualizando beneficiarios cuando Emiliano era más joven. Esta vez, mi solicitud era diferente. Quiero sacar a Valeria Ramírez del testamento por completo, dije. Mi voz no tembló y mantuve las manos cruzadas en mi regazo. Esteban me miró un momento, luego asintió, deslizando una libreta amarilla hacia él. Dime a quién quieres incluir, dijo. Describí mi plan con cuidado. Una parte iría al Centro Juvenil de Querétaro, para financiar becas para programas vespertinos que mantuvieran a los niños fuera de problemas. Otra parte establecería un fondo para la biblioteca de la escuela primaria, donde pasé mi carrera, asegurando que los libros y recursos no desaparecieran con los recortes presupuestales. Para Emiliano, habría un fideicomiso condicional, dinero reservado para Joaquín, pero solo si Emiliano lo solicitaba por su cuenta, sin la influencia de Valeria, mostrando prueba de una relación continua y respeto. Esteban alzó las cejas. Sabes que ella podría intentar impugnarlo, especialmente si Emiliano no se opone. Lo he pensado, dije. Agrega una cláusula de no impugnación y pon una declaración en el registro. El día que me llamó asquerosa frente a mi hijo, perdió cualquier derecho a lo que he construido. Escribió rápido, ajustando el borrador. Cuando la pila final de papeles estuvo frente a mí, leí cada página lentamente. El peso de años de trabajo condensado en tinta negra y firmas. Mi pluma se movió con firmeza, sin dudar. Con cada firma, algo en mí se aligeraba. Para cuando Esteban reunió los papeles en una carpeta y puso su sello en la última página, sentí una calma que no había conocido en meses. Al salir a la luminosa tarde de Querétaro, me di cuenta de que la paz no siempre viene del perdón. A veces viene de una firma y a veces del silencio. El calor llegó temprano ese verano, como una cobija pesada que aplastaba el valle. Querétaro no está hecho para largos días de 30 grados y hasta las mañanas se sentían rancias. Una tarde manejé al otro lado de la ciudad con una caja de pañales en la cajuela. No toqué el timbre ni esperé respuesta. Solo dejé la caja en la puerta con una nota breve. Para Joaquín y me fui. No era una súplica para entrar, solo un gesto tranquilo. Unos días después, la voz de Emiliano al teléfono sonaba tensa. Dijo que Joaquín había estado inquieto, sin comer bien. Ofrecí llevar más cosas o cargarlo mientras descansaban, pero la respuesta de Valeria flotó de fondo. Lo tenemos bajo control. Bajo control significaba horas de llanto que se extendían en las noches. Significaba mensajes a otras mamás en línea, prueba y error, excusas sobre el cansancio para el final de la semana. Joaquín estaba débil.
sus llantos finos en lugar de fuertes. Fue Emiliano quien finalmente cedió. A las 3 de la mañana, envolvió a Joaquín en una manta mientras Valeria insistía que no era necesario. Manejó directo al Hospital San José en Juriquilla, donde las luces brillantes y los tonos serios de las enfermeras confirmaron lo que su instinto ya sabía. Joaquín estaba deshidratado, su pequeño cuerpo luchando por problemas de alimentación que se habían prolongado demasiado. Los doctores actuaron rápido, fluidos intravenosos, apoyo para la lactancia, calma tranquilizadora. No juzgaron, solo trabajaron. Pero parada fuera de las puertas del pabellón, no pude ignorar la ironía. Me habían llamado asquerosa por querer cargar a mi nieto, y aún así, el verdadero peligro no vino de mí, sino del orgullo, de la negativa a admitir que se necesitaba ayuda. No corrí al hospital esa noche. Sabía que mi presencia solo provocaría más conflicto. En cambio, me quedé despierta en mi casa. El aire nocturno caliente y quieto, esperando el momento en que no tendrían opción más que dejarme entrar. El mensaje de Emiliano llegó a media mañana. Está estable ahora. Si quieres venir, nos ayudaría. Era la primera vez en meses que me pedía algo directamente. Y no dudé. Manejé al Hospital San José. Estacioné y caminé hacia el ala pediátrica, donde las paredes estaban cubiertas de murales coloridos que buscaban consolar a los niños, pero hacían poco por suavizar la preocupación cruda en los rostros de los padres. Emiliano me recibió en el pasillo. Sus ojos estaban rojos por la falta de sueño, su camisa arrugada. Me abrazó rápido. Luego se apartó, mirando hacia la habitación. Está mejor, dijo en voz baja. Le están dando fluidos. Y Valeria está con la consultora de lactancia ahora. El alivio brillaba en su rostro. Pero también había algo más pesado, quizá arrepentimiento, o el peso de haber esperado demasiado. Adentro, me quedé cerca de la puerta, dejando que el zumbido de las máquinas y los llantos suaves llenaran el silencio. Valeria estaba sentada en una silla, Joaquín acurrucado contra su pecho, su respiración más estable. Levantó la vista una vez, sus ojos cansados y enrojecidos. Por un momento, pensé que me diría que me fuera. En cambio, se movió incómoda y dijo, casi en un susurro, «¿Tú envolvías a Emiliano más fuerte? Se me resiste cada vez». Su voz era frágil, pero debajo había una grieta de incertidumbre. Me acerqué con cuidado, sin invadir. «Sí», dije suavemente. Envolverlo firme los calma. Se sienten seguros, como si aún los cargaran. Le mostré con la cobija al pie de la cama, doblándola lentamente, mis manos firmes. Valeria observó sin interrumpir. Luego lo intentó ella. Joaquín se calmó casi al instante, sus pequeños puños relajándose. La habitación se quedó en silencio, salvo por sus suaves respiros. No me agradeció, pero sus hombros se relajaron de una manera que me dijo que entendió. No me quedé mucho. Una vez que supe que estaba cómodo, toqué el brazo de Emiliano, asentí y salí. La vindicación no estaba en el momento mismo, sino en irme sin amargura, sabiendo que la verdad había hablado por mí. Pasaron 6 meses, cada uno más tranquilo que el anterior. Mantuve mi distancia. Aunque Emiliano traía a Joaquín de vez en cuando los sábados por la mañana, esas visitas eran breves pero constantes, y las atesoraba por lo que eran. Valeria venía menos. Cuando lo hacía, era educada, cuidadosa, casi ensayada. Sabía lo suficiente por los ojos cansados de Emiliano y sus frases a medias para ver la tensión. Las cuentas del hospital, permisos sin paga y una hipoteca que apretaba demasiado comenzaban a pesar. El dinero escaseaba. Y no pasó mucho antes de que Valeria empezara a rodear el tema que antes ignoraba. Mencionaba planear para el futuro en las charlas. Hacía preguntas directas sobre estabilidad y lo que Joaquín podría heredar algún día. Una noche, Emiliano dejó escapar algo. Estaban en mi cocina después de la siesta de Joaquín, y Valeria había salido a tomar una llamada. Se frotó la frente y dijo en voz baja,
Sigue hablando del testamento. Le dije que creo que hiciste algunos cambios. La habitación quedó en silencio hasta que la voz de Valeria se escuchó débilmente desde el porche. Cuando se fueron, supe que la tormenta no tardaría en llegar. Llegó la noche siguiente. Mi teléfono se iluminó con su nombre. Y contra mi mejor juicio, contesté. Su tono era cortante, exigente. ¿Por qué dice Emiliano que cambiaste tu testamento? No puedes simplemente borrarme. Dejé que la pausa se alargara. Luego hablé con calma. Puedo, y lo hice. Hubo un silencio antes de que respondiera. ¿Por qué? ¿Qué hice que fuera tan imperdonable? Respiré hondo. El día que me miraste, sosteniendo a mi nieto, y me llamaste asquerosa, te borraste sola. No querías que tocara a tu bebé. Ahora no tocarás mi legado. La línea quedó en silencio, salvo por el sonido de su respiración temblorosa. Intentó recuperarse, tropezando con palabras sobre errores y estrés, pero no respondí. Terminé la llamada con un adiós tranquilo, dejando el teléfono sin enojo. La verdad había sido dicha, y no necesitaba repetirse. Lo que quedaba no era discusión, sino el camino firme hacia adelante. En los meses que siguieron, puse mis planes en marcha. Esteban finalizó los documentos, y las primeras donaciones salieron. El centro juvenil del centro recibió suficiente para ampliar sus programas vespertinos, y estuve de pie al fondo en la ceremonia de corte de listón. Viendo a los niños correr por las nuevas puertas, la biblioteca de la escuela primaria donde trabajé recibió una beca que garantizaba libros nuevos cada semestre. Ver los estantes llenarse de historias y colores fue como cerrar un círculo que comencé hace décadas. No me detuve ahí. Con la guía de Esteban, creé la beca de lectores tempranos Joaquín Ramírez, una pequeña ayuda para familias que querían dar a sus hijos un mejor comienzo con la lectura. Su nombre ligado a algo esperanzador se sentía correcto. Aunque el camino entre nosotros hubiera sido irregular, en casa, mis días encontraron un ritmo. Me ofrecí como voluntaria en las horas de lectura en la biblioteca pública, sentada con las piernas cruzadas entre niños que escuchaban con ojos abiertos las historias que alguna vez leía Emiliano. Su curiosidad me recordaba que mi papel como guía no terminaba con una sola familia. Emiliano visitaba seguido con Joaquín, normalmente los fines de semana. Jugábamos en el patio, apilando bloques o persiguiendo burbujas por el césped. Valeria venía a veces también. Era más callada, menos combativa, y aunque sus palabras llevaban contención en lugar de disculpas, noté que escuchaba más de lo que hablaba. Eso era suficiente. El perdón, me di cuenta, no era un todo o nada. Podía existir en espacios medidos, en límites que permitían paz sin rendición. No necesitaba su abrazo ni su aprobación. Lo que necesitaba era respeto, aunque fuera en fragmentos. Y finalmente lo había exigido sin alzar la voz. Mirando atrás, vi la forma de mi vida no como un libro de pérdidas, sino como una mesa que aún podía poner. La sangre abría la puerta, sí, pero el respeto mantenía el lugar. Y mientras miraba a los niños en la biblioteca, a Emiliano en mi cocina, a Joaquín riendo en el patio, entendí la verdad a la que finalmente había llegado cuando el respeto pone la mesa. ¿Quién merece realmente un asiento a tu lado?